Hola, soy Antonio Barrientos de la Universidad Politécnica de Madrid. En esta segunda serie de vídeos dedicados al Graphet vamos a ver ya aspectos más avanzados que nos van a permitir sacarle toda la potencia al Graphet. Lo vamos a estructurar en 4 vídeos y vamos a empezar con el primero que se dedica a las acciones especiales. Dentro de estas acciones especiales vamos a ver matices que tienen las acciones que ya hemos visto, como van a ser las acciones condicionadas, las memorizadas, las temporizadas, etc. Bien, comenzamos con las acciones condicionadas. Hasta ahora, cuando teníamos una etapa activa, de manera automática, las acciones que estaban asociadas se ponían en marcha, se hacían ciertas. Es decir, si nos fijamos en la acción A, cuando la etapa 1 está activa, la acción A va a ser cierta. Bueno, en el caso de las acciones condicionadas, para que la acción asociada se ejecute, sea cierta, hace falta además que se cumpla una condición. Esta condición se va a indicar añadiendo esta línea vertical sobre la propia acción y escribiendo aquí esta condición, que va a ser una relación, una expresión lógica, que va a ser cierta o falsa. Y solamente si es cierta, la acción se va a ejecutar. Es decir, para que la acción B, en este caso, valga 1, sea cierta, hace falta que la etapa 1 esté activa y que esta condición lógica, sea cierta. Vamos a ver cómo le sacamos partido a esto. Recordemos una vez más el ejemplo de las carretillas. En este caso voy a coger 2, podemos coger 3 o incluso las n carretillas. Recordamos que el funcionamiento era cuando yo pulsaba P, la vagoneta 1 tenía que ir desde su posición de la izquierda hasta la derecha y la vagoneta 2 a la vez tenía que ir desde la izquierda hasta la derecha. Y cuando las dos habían llegado, se esperaban, las dos a la derecha, cuando las dos habían llegado, retornaban a la vez el movimiento hacia la izquierda. Los movimientos izquierda y derecha se realizaban mediante las señales de actuación V1 o V2, izquierda o derecha. Bien, el gráfico que tenemos para este funcionamiento que habíamos hecho para el caso de dos vagonetas era este. Cuando estando a la izquierda las dos, I1 y 2, pulsaban P, paralelamente esta doble línea marcaba la bifurcación en I, esto y esto, las dos líneas se desarrollaban. Por el lado de la izquierda, la etapa 10 ponía en marcha la vagoneta 1 hacia la derecha y por la etapa 20 se ponía en marcha la vagoneta 2 hacia la derecha. La primera de las dos que llegara se quedaba esperando porque si llegaba antes la vagoneta 1, se daba esta condición y entramos en esta etapa que era una etapa de espera, una etapa en la cual no se hacía nada y se quedaba esperando. Y por otro lado, la vagoneta 2 llegaría finalmente a su posición derecha, llegaremos también a esta estado de espera, pero al estar estas dos etapas 11 y 21 de espera activas y esta condición ser siempre cierta, se franquearía esta transición y pasábamos a la segunda parte que era el retorno a la izquierda y el funcionamiento era el mismo. Bien, con esta herramienta de las acciones condicionadas podemos simplificar de manera importante este graphet así. Vamos a ver cómo funcionamos ahora. Estamos en la etapa 0, estamos a la izquierda y 1 y 2 son ciertas y nos pulsan P. En ese momento entramos en la etapa 10, se desactiva la etapa 0 y se activa la etapa 10. En la etapa 10 tenemos que se hacen, en principio, se pueden hacer dos cosas a la vez, que es poner la vagoneta 1 a la derecha y poner la vagoneta 2 a la derecha. Pero la vagoneta 1 va a moverse hacia la derecha solo si no hemos pulsado D1. De tal manera que cuando la vagoneta 1 llega a D1, esta condición es falsa y entonces ya V1D deja de actuarse, dejamos de movernos hacia la derecha. Por su parte, tal vez la vagoneta 2 aún no ha llegado a la derecha, con lo cual esta condición sigue siendo cierta y seguimos moviéndonos. Cuando las dos vagonetas llegan a la derecha, de 1 y de 2 son ciertas y podemos evolucionar desactivando la etapa 10, franqueando esta transición y activando la etapa 11. Y aquí ocurre lo mismo. Nos ponemos en principio a movernos hacia la izquierda con las dos porque ni I1 ni I2 son ciertas, con lo cual estas condiciones no I1 y no I2 sí serán ciertas y estaremos dando paso a estas dos acciones. Pero cuando la primera de las dos llegue a la izquierda del todo, la correspondiente condición la I1 o la I2 valdrá 1, la negada valdrá 0 y por lo tanto dejaremos de mover la vagoneta que corresponde. Por lo tanto, vemos cómo hemos simplificado de una manera importante el graphet. Imaginemos esto con n carretillas y tendríamos que pondríamos n acciones, cada una condicionada al negar a que se haya llegado a la correspondiente sensor, pero no tendríamos todas estas n ramas de mi graphet. Bueno, esto suena muy bien, pero hay que tener ciertas precauciones. Por ejemplo, ¿qué pasaría si por inercia, cuando la vagoneta 1, suponiendo que es la primera que llega a la derecha del todo, sobrepasa el sensor de 1 y nos encontramos con esta situación? Es decir, hemos
movido, arrancado con las dos hacia la derecha, la V2 aún no ha llegado, la V1 sí, pero se ha pasado un poco. Vamos a ver qué pasaría con el caso del Graphet en el cual no estábamos usando las acciones condicionadas. En ese caso, estaríamos con que la V1 se ha puesto en marcha, la V2 se ha puesto en marcha, hemos llegado a D1, pero nos hemos pasado, pero en todo caso hemos caído en la etapa 11 y nos hemos quedado aquí parados en la etapa 11. Por su parte, la vagoneta 2 sigue evolucionando hasta que se llega a su sensor derecho. Estamos en ese momento activando la etapa 21, como las dos etapas están activas, continuamos y lo primero que hacemos es movernos hacia la izquierda con las dos, tanto con la vagoneta 1 como con la vagoneta 2. Pero vamos a ver qué pasa con este otro grafet. Estamos aquí, nos movemos hacia la derecha, no hemos llegado aún a pulsar ni de 1 ni de 2, pero cuando pulsamos de 1 dejamos de mover la vagoneta 1, perfecto, y la vagoneta 2 se sigue moviendo. Pero aunque nosotros dejamos de actuar la vagoneta 1 por inercia, decimos que se ha pasado, con lo cual de 1 vale 0, por lo tanto no de 1 de nuevo vale 1. Y al volver a valer de nuevo de 1 a 1, seguimos moviendo la vagoneta a la derecha. Es decir, si nos pasamos, este esquema funcionaría muy mal. Por lo tanto, hay que tener cuidado, podemos usarlo, pero tendremos que añadir algunas observaciones más, algunos detalles más, para evitar este problema que sobre el papel posiblemente no lo hayamos considerado, pero que en la práctica tal vez pueda ocurrir. Bueno, segundo tipo de acciones algo especiales que vamos a considerar. Las acciones condicionadas al evento. Las acciones que teníamos antes, estas de aquí, estaban condicionadas a una condición genérica. Ahora vamos a condicionarlas a un evento. Y cuando decimos un evento es algo que tiene un cambio, un flanco, de 0 a 1 o de 1 a 0. En este caso, la acción se va a ejecutar solamente en ese momento del cambio, en esa fase en la cual la condición valía 1 y en un momento determinado pasa a valer 0 o al revés, valía 0 y pasa a valer 1. Esto lo vamos a indicar poniendo a esta línea una flecha, esta flecha que veis aquí, y además, según ese evento sea un flanco positivo o negativo, en la condición pondremos una flecha para arriba o una flecha para abajo. Evidentemente, flecha para arriba sería un flanco positivo de C1 y flecha para abajo sería un flanco negativo, en este caso de C2. De tal manera que cuando en este esquema de aquí, en este gráfico de aquí, cuando la etapa 1 se activa, la acción A se va a poner en marcha solamente en ese instante en el cual, estando 1 activa, C1 pase de 0 a 1. Y la acción B se pondrá en marcha solamente en ese instante en el cual la condición C2 pasa de 1 a 0. Este tipo de acciones contribucionales al evento se utilizan con mucha frecuencia cuando el evento precisamente es la propia etapa. Es decir, en este esquema de aquí, queremos que la acción A se ejecute solamente una vez en el momento en el cual la etapa 1 se activa. Una vez que la etapa 1 se ha activado, la condición asociada a ella, la x1, ya vale 1, con lo cual ya no tendrá flanco. Pero en ese momento en el cual x1 valía 0 y ha pasado x1 a valer 1, en ese momento, solo en ese momento, la acción A se lleva a la práctica. Y por su parte, en la acción B, que tiene esta flecha colocada abajo y hacia abajo, se pone en cierto, se cumple, cuando la etapa 1 valía 1 y deja de estar activa y pasa a valer 0. Es decir, cuando transicionemos a través de la transición 2, cuando franqueemos la transición 2 y la etapa 1 se desactive. En ese momento, solamente en ese momento, puntualmente, B será cierto. Otra capacidad que tenemos con el Graphet es utilizar las llamadas acciones memorizadas. Hasta ahora, las acciones decíamos que se ponían en funcionamiento, valían unos, eran ciertas, cuando la etapa asociada estaba activa. Cuando la etapa 2 estaba activa, el motor y la luz valían 1. En este caso, en este ejemplo concreto que tenemos aquí representado, queríamos que el motor se activase desde la etapa 1 y que a partir de la etapa 2, motor y luz estuviesen activos hasta la etapa 11, que se desactivaba el motor. Y para ello, nos veíamos obligados a repetir en todas las etapas que tenemos de por medio motor y luz, indicando que en la etapa 3, en la etapa 4, en la etapa 5, en todas, motor y luz tenían que estar activos. Bueno, esto lo podemos evitar con las llamadas acciones memorizadas. En ellas, lo que se indica es motor 2 puntos igual a 1 o luz 2 puntos igual a 1, etcétera, y entonces motor va a valer 1 hasta que en otro momento, en este caso aquí, digamos que motor es 0. De tal manera que en este ejemplo, aquí activamos motor, aquí activamos luz y motor sigue activado. Por aquí seguimos con motor y luz activados, aunque no lo pongamos, no tenemos que ponerlo, pero motor y luz valen 1. Y cuando hemos llegado a 10, motor y luz siguen valiendo 1, aunque no pongamos nada, siguen valiendo 1. Y al llegar a 11, luz sigue valiendo 1, pero motor lo ponemos a 0. Es decir, en 11 apagaríamos motor y mantenemos luz. Para indicar esto, como digo, la acción
hay que asignarle un valor con el dos puntos igual, es por ahora de 1 y 0. Estos dos puntos iguales los que nos marca que es una acción memorizada. Y como vemos, estamos poniendo en marcha o ejecutando esta instrucción, esta acción, indicándolo con esta acción condicionada a un evento. Y el evento va a ser precisamente el de la etapa, el de la activación de la etapa. Esto, por ahora igual no está muy justificado porque es necesario, pero vamos a ver después que si no, no nos va a funcionar. El resultado sería que si no estaríamos continuamente, mientras la etapa 1 estuviese activa, asignando al motor el valor de 1. No pasaría nada porque estamos asignándole siempre el mismo valor. Pero como vamos a ver más adelante, esta asignación puede no ser siempre igual. Entonces estaríamos cambiando el motor, el valor del motor, aunque no quisiésemos. El caso que estoy planteando es el caso en el cual lo que asignamos a la variable no es 1 a 0, sino que estamos asignándole una operación, por ejemplo, para un contador. En este caso de aquí, es lo que hemos visto hasta ahora. A la A le asignamos un 1. Pero aquí estamos asignando a la A el valor de A más 1, es decir, estamos incrementando el contador. O aquí estamos duplicando el valor de C. Si esto, en el caso del contador, por ejemplo, no lo hacemos condicionado a un evento, al evento de que la etapa 1 pase de 0 a 1, estaríamos continuamente, mientras la etapa 1 estuviese activa, aumentando A. Y lo que yo quería es que cuando pasásemos por esta etapa, el contador se incrementase en una unidad, no un número indeterminado de veces hasta que saliésemos de la etapa. Por lo tanto, es necesario que las acciones memorizadas estén condicionadas a un evento. Las acciones memorizadas son en muchos casos útiles, pero son, vamos a decir, peligrosas. Hay que usarlas con mucha moderación y digamos que la recomendación es no usarlas salvo que sean realmente o estrictamente necesarias. Vamos a ver tres inconvenientes claros de las acciones memorizadas. El primero de ellos es que aquí tenemos el caso de un graph con acciones no memorizadas, acciones condicionadas a la etapa, y aquí tenemos un graph con acciones memorizadas. He marcado en esta caja por fijarnos en una de las etapas, podemos fijarnos en cualquier otra. Aquí la situación que quiero destacar es que en el caso de acciones, vamos a decirlo memorizadas, acciones condicionadas a la etapa, yo sabiendo en qué etapa estoy, sé perfectamente en qué estado está mi sistema. Es decir, aquí sé que si estoy en la etapa 4, lo que tengo es que la salida A está activa y del resto no están activas. Solamente la salida A está activa. Pero si tengo acciones memorizadas y estoy en la etapa 4, lo que veo es que la salida E está a cero, pero ¿y las demás salidas? ¿Qué pasa con la salida R, con la salida M, con la salida, todas las demás que tengo? No lo sé. Tengo que haber conocido el histórico, la evolución, no solamente lo que hay arriba, sino las vueltas que ha dado mi graph para saber en qué estado está mi sistema. Y eso a veces es bastante delicado para analizar y para depurar o para comprender lo que está pasando. Por lo tanto, las acciones condicionadas a la etapa, las acciones no memorizadas, tengo la visión instantánea de lo que está ocurriendo sabiendo en qué etapa o en qué etapas estoy. Aquí tengo que saber todo lo que ha pasado antes. Segundo problema, también muy importante, conflictos. Imaginemos que tenemos un graph muy amplio, muy complicado, con muchas ramas que van por un sitio y por otro. Me ocupa varias páginas si queréis. Y yo estoy usando esta idea de las acciones memorizadas. Y en un momento determinado en mi graph, en una de esas ramas de mis varias páginas que tiene mi graph, he puesto la salida A activa, a on. Y tal vez en otro sitio de mi graph he decidido que tengo que poner la salida A off. La evolución de mi graph es complicada y yo no tengo muy claro si en un momento determinado puedo tener simultáneamente activas la etapa 3 y la etapa 7. Si eso fuese así, ¿en qué estado tiene que quedar la salida A? ¿En on o en off? Esto en un graph de acciones no memorizadas no ocurre, porque si tengo una etapa 3 tendré claro lo que tengo que poner activo, y si tengo una etapa 7 también lo tendré claro. Si aquí tengo A y aquí no tengo A, está claro que la A está activa. Y si aquí tengo A y aquí también tengo A, pues por la misma razón la A va a estar activa. Sin embargo, un grafo memorizado, insisto, sobre todo cuando es complicado y no tenemos la visión de un solo vistazo de todo el graph, podemos encontrarnos con que no esperábamos que estamos machacando una salida en un lugar que yo no esperaba. Bueno, el tercer problema, que también es bastante frecuente y hay que tener bastante cuidado con él, es lo que se llama las etapas fugaces, las evoluciones fugaces. Esto consiste que en algunas condiciones podemos tener etapas que simultáneamente se activan y desactivan. Y si eso ocurre, la duda es qué pasa con nuestra acción que estamos asociando a esa etapa. Vamos a ver qué pasa en el caso de acciones no memorizadas y el caso de acciones memorizadas. A la izquierda de este dibujo, acciones no memorizadas. Y vamos a suponer que estamos en una situación de mi graph en la cual la receptividad de esta transición 1 y la receptividad de la transición 2 son ciertas. La etapa previa, pongamos la etapa 0, está en ese momento activa y estamos en el momento en el cual 1 y 2 se cumplen, con lo cual
Al cumplirse 1, pasamos a la etapa 1 y motor y luz deberían de activarse. Pero también se cumple 2, con lo cual desactivamos la etapa 1 y pasamos a la etapa 2, con lo cual motor y luz dejan de activarse. En este caso, esta transición fugaz, esta evolución fugaz que hemos tenido del grafet, nos lleva a que motor y luz no se van a encender. Si yo estoy observando la luz, no voy a ver que se encienda ni siquiera un instante. Sin embargo, si estoy en esta situación de aquí, vamos a ver qué pasa. Como antes, estábamos con la etapa 0 activa y simultáneamente 1 y 2 son ciertas, se cumplen. Con lo cual se va a activar 1 y en el mismo instante se va a desactivar la etapa 1 y se va a activar la etapa 2. ¿Qué va a pasar con nuestras acciones? Bueno, pues motor como antes, motor que no es una acción memorizada, lo que vamos a hacer es que no se llega a encender, porque aquí se encendería, pero esto seguido se apaga, con lo cual no se pone en marcha el motor. Pero luz, que es una acción memorizada al flanco de la etapa X1, es decir, cuando X1 se pone en marcha, aquí ponemos luz a 1 y se queda en 1. Por lo tanto, cuando instantáneamente se desactiva 1 y pasamos a 2, luz sí que se ha quedado en 1. Por lo tanto, en este caso el resultado es que el motor no se pone en marcha, pero la luz sí se queda encendida. Diferente a este caso, ¿vale? Entonces, ojo con las evoluciones fugaces y las acciones memorizadas, porque tenemos que ser conscientes de lo que va a ocurrir. Un caso muy particular y muy frecuente e interesante de las acciones condicionadas son las acciones condicionadas al tiempo. Son acciones temporizadas. Es lo que nos va a permitir gestionar los temporizadores. En este caso se trata de una acción que se ejecuta también por un evento y este evento es una condición temporal y se escribe de esta manera. Aquí vamos a escribir la condición y nuestra acción B se va a poner en marcha T1 segundos después de que esta condición se cumpla, pase de 0 a 1, y t segundos después de que esta condición pase de 1 a 0. Es decir, al flanco positivo de condición le retrasamos t1 segundos y es cuando se pone en marcha B. Y al flanco negativo de condición le retrasamos t2 segundos y es cuando se desactiva B. Lo vemos claramente en el programa. Digamos, la etapa 1, X1, perdón, se activa y durante todo este tiempo la etapa X1 está activa. Tenemos aquí una condición, la que sea, y entonces en este momento la condición pasa de 0 a 1, se cumple. A partir de ese momento temporizamos T1, el valor que indicamos aquí a la izquierda. Y en este instante la condición que hayamos puesto deja de cumplirse, y a partir de ese momento temporizamos T2, el valor de la derecha. Es un retardo a la conexión y un retardo a la desconexión condicionados por la condición que yo haya puesto aquí. De esta manera puedo tener la acción B en marcha solamente el tiempo que transcurre desde t1 segundos después de esta condición y de t segundos después de que caiga la condición, aunque la etapa x1 esté activa mucho más tiempo. Bueno, lógicamente no siempre me hace falta retrasar el comienzo de que la acción B esté activa, o a veces no me hace falta retrasar cuando deja de estar activa. Es decir, T1 y T2 me puede hacer falta que alguno de los dos no los tenga que usar. Entonces, en esos casos puedo prescindir de ello. Bastaría con no poner T1 para tener un retardo a la desconexión y no poner T2 para tener un retardo a la conexión. Un caso muy frecuente y muy útil de este tipo de acciones temporizadas es cuando la condición es precisamente la propia etapa. Por ejemplo, aquí lo que tenemos es que la condición asociada a L es una temporización de retardo a la desconexión de X1. Lo que va a ocurrir es que cuando se activa 1, etapa 1, la luz L se va a encender. Y cuando se desactiva 1, porque evolucionamos por el gráfico y vamos a la siguiente etapa, la luz L se va a mantener encendida 5 segundos más. Bueno, pues estas son las variantes de las acciones que tenemos. Importante, muy importante, las acciones condicionadas a los eventos y muy importante también las acciones memorizadas usadas de manera discrecional. Y dentro de las acciones condicionadas a eventos, pues un evento en particular son las temporizaciones.